cuando se anhela, se busca y se tiene en el corazón ver un cambio, no solamente en una vida humana, en una familia, en una comunidad, en un municipio, o una ciudad, o una región, o una nación. De verdad el que cambia las cosas es el Todopoderoso Creador. Y en Él está la soberana potestad para cambiar todo esto. Podemos ver que Dios es soberano. Él gobierna sobre todas las naciones. No importa el credo que ellos puedan profesar, Dios gobierna sobre todo. Porque Él es el Rey de Reyes y Señor de señores. Pero sabemos que Dios es el Dios que permite que las naciones hayan gobiernos. Y vemos que hay muchos gobiernos instituidos en muchas naciones, gobiernos musulmanes, árabes, vemos gobiernos democráticos, gobiernos comunistas, que sabemos que este es verdaderamente el verdadero poder del demonio, estos gobiernos. Y es algo tan tremendo poder ver los diferentes gobiernos que se mueven en la tierra. La Biblia dice que debemos sujetarnos a toda autoridad, porque toda autoridad es colocada por Dios. Pero algo que podemos ver que hay autoridades que, aunque Dios haya permitido que haya llegado por la voluntad ciudadana, porque muchas veces el ser humano ciudadanamente elige y coloca personas y que luego salen con otro rostro al que ellos mostraron durante toda esa época o todo ese tiempo de ser candidatos. Algo que podemos ver es que hay muchos presidentes que no glorifican a Dios, que van en contra de Dios y que van en contra de los principios de Dios. O sea, son contrarios a la ley moral de Dios. Son anticristianos, son personas que van en contra de los principios, son personas que van en contra de la moral, y que podemos ver que cada vez más se hace esto como más común en muchas naciones del mundo. Bueno, lo podemos ver en Rusia en ese año algo así como 1923, cuando nació esta persona llamado Lenin, y que durante todo ese tiempo gobernó cuando se derribó a la monarquía rusa, porque Rusia antes era un país que era dirigido por una monarquía, por un rey, y que esto cayó y se levantó este gobierno a través de un partido político llamado los bolcheviques, y que luego a través de esto es cuando nace el comunismo, a través de la idea de Karl Marx y de Friedrich Engels, personas que en 1823 el manifiesto comunista, y escribieron ciertos libros, y que vemos que este Lenin aprovechó. Luego este Lenin muere y se levanta lo que es Joseph Stalin, y podemos ver lo duro que fue para Rusia en ese gobierno de Lenin y luego en ese gobierno de Joseph Stalin. Solamente en los dos gobiernos murieron unas 60 millones de personas, y fue fuerte lo que vivió, porque Rusia se levantó como la Unión Socialista de República Soviética, o la URSS, como decían antes, en esos años 90, y que luego se rompió, hubo una fractura y se rompió ese comunismo. Luego de la Segunda Guerra Mundial, cuando Joseph Stalin se peleó contra Hitler y lo pudo vencer en toda esa área, lo que fue de Polonia y lo que fue de todas estas naciones que estaban tomadas por el comunismo. La otra parte fue liberada por los americanos, y que vemos que estas naciones vinieron a ser parte de Rusia, pero que luego fueron liberadas cuando la Unión Soviética se rompe, que habían dos Alemanias en el 91, las dos Alemania oriental y occidental, que había un muro, dicen el muro de Berlín, se rompe ese muro, y vemos que después que termina la Segunda Guerra Mundial, se levanta lo que es una institución llamada la OTAN, Organización del Tratado Atlántico Norte, y se creó para poder defender a las naciones europeas de una invasión comunista nuevamente, porque acá se estaba viendo a un comunista llamado Joseph Stalin, aunque había liberado estas naciones, pero sabemos que se había levantado la OTAN,
y que luego pues, cuando cae la Unión Soviética, luego vino la época de la Guerra Fría que dicen, y que la OTAN se descuidó. A veces me pregunto por qué se descuidaron tanto en enseñar a los niños qué es el comunismo. ¿Por qué no se enseñó a los niños qué es el comunismo? Porque en todo ese tiempo de estudio que yo pude estudiar, primaria, secundaria, no sabía qué era el comunismo. Muchas personas conocen el comunismo es en la universidad, y en la universidad le meten su ideología comunista. El comunismo lo frenaron en Europa, pero el comunismo mutó de otra forma, a través del socialismo, a través del progresismo, a través del socialismo del siglo XXI, y podemos ver el comunismo en Cuba, ya un comunismo que vemos hoy en día, la nación de Venezuela, que quiere ser libre, aunque la mayoría del pueblo, el 80%, no quiere el comunismo, dijo no al comunismo, pero vemos el comunismo que maneja su propia dramática, maneja su propia idea, maneja su propia política, maneja su propia historia, y lo más tremendo es que hay personas que creen su propia historia, que crea el comunismo. El comunismo es algo mortal. El comunismo es algo que destruye las naciones, las empobrece, produce hambre. El comunismo es algo tan terrible que hace que las naciones decaigan en algo tan terrible. Porque podemos ver que después que el comunismo cayó, el comunismo de Hitler, la Unión Soviética cayó, vemos que había mucha pobreza en el mundo. La pobreza era muy fuerte, y después de eso se levantaron países capitalistas, se levantaron países que la economía empezó a surgir, a avanzar, y se fue acabando y se fue reduciendo la pobreza en el mundo. Se fue reduciendo mucho la pobreza en el mundo. Ya la desigualdad se había acabado mucho, pero en estos tiempos vimos otra vez muchas desigualdades en las naciones. ¿Por qué la prosperidad se estancó en América del Sur, en América Central, y la prosperidad la vemos en Europa, la vemos en América del Norte, Norteamérica, en Canadá? ¿Y por qué la prosperidad solamente llegó a pocos países, como en esos años 60, 70, 80, la Argentina, Chile, Venezuela, que fueron países muy prósperos? Y porque hoy en día vemos una capacidad de pobreza, una capacidad muy fuerte. ¿Por qué? Por las políticas que se manejan. Cuando vemos el comunismo, va en contra de los valores cristianos, va en contra de lo que es la moral cristiana, va en contra de la ley moral cristiana, y vemos hoy en día el estado en que está cayendo el mundo. Vemos gobiernos que nacen como ese gobierno que dicen de extrema derecha. Cuando ves a alguien, un gobierno que dice extrema derecha, es un gobierno que defiende la familia, es decir, la institucionalidad del matrimonio solamente regido entre un hombre y una mujer, tal como lo declaró Dios en el Génesis, en los primeros capítulos, que declaró de que Dios había creado al hombre a imagen y semejanza del hombre, y que a imagen y semejanza de Dios, y que lo creó hombre y varón, lo creó hombre y mujer, creó a Adán y a Eva. Y vemos que Dios es el creador, y que vemos que estos gobiernos defienden lo que es la moral, lo que es los principios, lo que es la buena cultura, los buenos valores, defienden la Biblia. Son gobiernos, fuertes, pero son gobiernos que defienden la moral, y son gobiernos que defienden la economía, el progreso, la prosperidad. Y son buenos gobiernos donde quiera que lleguen este tipo de gobiernos, porque son gobiernos que hacen que las naciones avancen. Pero vemos hoy en día gobiernos de derecha que dicen somos gobiernos de derecha, pero están influenciados por activistas. Hay activistas comunistas que influencian senadores para que aprueben leyes que son anticristianas, matrimonios entre hombres y hombres, mujeres y mujeres, adopciones de hijos, el asesinato de niños, el aborto, la eutanasia, y que vemos muchas leyes, la aprobación de la droga, el consumo de droga, y vemos que estos activistas destruyen las naciones donde quiera que llegan. Y hoy en día vemos un nuevo activismo que vemos que es la dramática, la idea de muchos progresistas, el cambio climático, pero solamente es una idea para querer destruir las naciones, destruir el aparato productor de las naciones. Pero el hombre debe de estar claro
que cuando él es cristiano, él debe entender que es el comunismo y que el comunismo es enemigo de Dios. Y que ningún cristiano que siga ser cristiano tiene que tener ideas comunistas, porque tiene que adorar solamente a Jesucristo. Y que el cristiano está para defender los valores cristianos, está para defender la ética cristiana, está para defender la ley moral cristiana, está para defender los valores de la palabra de Dios. Cuando vemos a un cristiano, vemos a alguien que en verdad ama a Dios y no está discutiendo ni peleando acerca de política. La política que maneja es la política del Evangelio de Cristo. La política que maneja es la política de hablar la palabra de Dios. La política que maneja es la política de poder declarar que el Dios es el Dios que todo lo puede, el Dios que todo lo hace y el Dios que quiere traer bien, favor y victoria y bendiciones a tu vida siempre en Cristo Jesús.